8:47 de la mañana, 7:47 en Canarias. Comienza nuestra tertulia. Carlos Cuesta, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Alejandro Vara, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. Maite Rico, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y también nos acompaña Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Bueno, si te parece, vamos a empezar por aquellas cosas que hacemos realidad y que son realidad, porque hay muchos que nos prometen cosas pero que no hacen absolutamente nada. Vamos con los que sí que hacen. Eso es, Repsol, que acaba de lanzar sus combustibles 100% renovables, hechos con residuos orgánicos. Además, lo ha conseguido de forma que no hay que hacer ninguna modificación en nuestro motor, y eso desde luego es ponernos fácil reducir emisiones. Solamente tenemos que ir a cualquiera de las más de 90 estaciones ya de servicio que lo suministran, y para que veamos todos que se mueven de verdad, a final de año habrá más de 600. El movimiento se demuestra moviéndose. Con Repsol algo nuevo te mueve. Bueno, hoy es uno de esos días en donde hay que leerse los periódicos. Nosotros lógicamente lo hacemos siempre, pero también la prensa de papel, la prensa digital, porque hay mucha información. Sigue coleando la manifestación de ayer en Madrid, Dani. Miles de personas acudieron a esa extraordinaria Plaza de España, pero lo cierto es que ya estamos en lo que va a suceder mañana o lo que va a suceder dentro de una hora, ¿no? Efectivamente, porque esa amnistía llega mañana a pleno del Congreso de los Diputados. El Gobierno sigue filtrando a través de los medios que no va a modificar nuevamente la ley. Voz Populi está publicando hoy que Vox baraja querellarse contra la mesa del Congreso si no acepta que antes de que la ley llegue a pleno pase por la Comisión Constitucional. Recordemos que las enmiendas llegados a este punto, si se incorporan tal cual se registraron. No hay posibilidad de modificar su redacción porque ya han abandonado la Comisión de Justicia en este caso. Hay que decir que la malversación y el terrorismo quizá no sean los únicos escollos que la amnistía encuentre en Europa. También los vínculos del procés con el régimen de Putin. Lo acredita, por ejemplo, el último informe del Consejo de Seguridad Nacional sobre que el Gobierno sigue sin dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Lo cuenta hoy La Razón, y lo acreditan también las nuevas diligencias de la Guardia Civil, de la Benemérita, en el marco del caso Volov. El Mundo es quien lo publica. Miembros de la inteligencia rusa pudieron alojarse en Barcelona durante aquellos días de 2017. En estos meses, en los meses de ese 2017, se enmarca precisamente el espionaje a Per Aragonés, espionaje decretado por Pedro Sánchez, por lo que, según publica Libertad Digital, quien debería asumir la investigación es el Tribunal Supremo, aunque ahora el Gobierno quiera endosarle este asunto al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Todo esto lo va a denunciar esta semana el Partido Popular en Bruselas. El miércoles Feijóo se marcha a la capital comunitaria, se va a reunir con Ursula von der Leyen, con Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, y todos estos asuntos González Pons los va a poner en conocimiento también de Didier Reynders. Ha citado tanto a Pons como a Félix Bolaños, el comisario de Justicia, el miércoles, en este caso para ver si pueden desbloquear la renovación del CGPJ. Este viernes comienza la campaña electoral, Rosana, en Galicia. Hoy tenemos encuesta en ABC, el Partido Popular, que mantendría esa mayoría absoluta entre 39 y 40 diputados, con el BNG consolidando el liderazgo de la oposición, 23 diputados, y el PSOE su peor resultado, entre 12 y 13 diputados le da este sondeo. Ni Sumar ni Vox entran en el Parlamento gallego. Leemos en el Confidencial, eso sí, que las encuestas que maneja el Partido Popular no son tan optimistas, al menos aquellas de las que quiere dar cuenta. Se mueven entre los 36 y los 39 diputados. No sé si quizás para que su electorado no se confíe. Hablando de elecciones, se está contando a esta hora Rubén Fernández en Libertad Digital que Irache García gana enteros para ser la candidata del PSOE en las elecciones europeas. Irache García, que aparece en la foto junto a Cerdán y Puigdemont, en aquella famosa fotografía. Dice Rubén que en Ferraz ven a Teresa Rivera como comisaria, no en este caso como candidata. Y termino con otra noticia más. El País sigue vaciándose de voces críticas. Ahora es Félix de Azúa quien ha comunicado al diario, lo hizo el pasado jueves, que deja de escribir en solidaridad con Fernando Savater, despedido la pasada semana. Decía ayer Jesús Cacho en Voz Populi que de haber podido, quizás Miguel Barroso, verdadero consejero en la sombra de Pedro Sánchez, no habría permitido este despido de Savater. Bueno, pues uno más, ¿no? Que sí. Maite. Uno más, iban una veintena, según Iban una el informe veintena que publicó ayer The Objective, efectivamente, entre periodistas, entre los cuales me incluyo, y colaboradores. Pues es eso, finalmente se está vaciando por lo menos los colaboradores y los columnistas que había, que podía ser que abarcaban un rango, digamos, de la izquierda liberal al centro derecha. Todos esos han desaparecido
del país o por despido, por fallecimiento con el caso de Javier Marías, pero ahora mismo evidentemente se ha quedado pues como un periódico absolutamente sectario, ¿no? Bueno, la verdad es que el resumen que nos acaba de hacer Daniel, yo no sé si tenéis vosotros la sensación, se están produciendo en las últimas horas novedades importantes respecto a 3 casos que están directamente implicados en la ley de amnistía y que son fundamentales. Uno de ellos es la cuestión del caso Volov, las implicaciones de la trama rusa y la relación con el independentismo. Esto es algo que nosotros hemos venido denunciando aquí desde el principio. Hemos hablado en reiteradas ocasiones con Maite Pagazartundúa, pero es que ya un juez está determinando que esa conexión existe y esta situación a Puigdemont lógicamente le puede poner el panorama muy pero que muy complicado, sobre todo frente a Europa. La causa Operación Judas, la de los CDR, que es la que está quizá mejor armada en lo que es la acusación de terrorismo, es esa elaboración de los explosivos, y luego la relativa al Tsunami Democratic, donde ya las primeras voces con nombre y apellidos de los policías nacionales están empezando a hablar, a dar su testimonio, a recordar lo que fue Urquinaona, lo que fue Vía Layetana en el año 19 y comparándolo con la Kale Borroka en País Vasco, diciendo que eran prácticamente hermanitas de la caridad. Los terroristas vascos en comparación con el terrorismo que se vio en Barcelona. Nos da la sensación de que en las últimas horas se está incrementando mucho lo que es el dato, esa carga en contra, lógicamente, del gobierno, esas alianzas y, lógicamente, la ley de amnistía en estos aspectos y en estos casos que están abiertos en los juzgados y que van a ser determinantes. Mira, totalmente de acuerdo y además por pisarle un contraargumento que está utilizando el gobierno. O sea, realmente no es que ahora esté saliendo esa información porque la investigación judicial haya apretado el acelerador, que es falso. Es decir, la gente que ha seguido estos casos, Miguel Ángel Pérez lo lleva siguiendo desde el inicio, sabe perfectamente que había información muy contundente, por ejemplo, sobre las relaciones entre Rusia y el partido de Carles Puigdemont desde hace 3-4 años. Es decir, o sea, sobre el caso Volov se fue incorporando determinada información. De hecho, hay cotejado un encuentro que no se habría producido en Barcelona, sino que se habría producido por parte de enviados de Junts directamente en Rusia. Hay cotejado y determinado, identificado un empresario que estaba operando desde Cataluña desde hace muchísimo tiempo. Hay cotejados intercambios y yo creo recordar que en el año 20 o 21 publicó de hecho el New York Times parte de esas... New York Times y Washington Post. Exacto, parte de esas actuaciones judiciales, identificando ya determinados contactos con los nombres y apellidos. Ha identificado un mafioso ruso, que yo sepa, los mafiosos rusos de geopolítica saben poco, normalmente lo que saben es de mover dinero. Entonces, hay información por todas partes que efectivamente en estos momentos se está volviendo a sacar a la luz porque se está haciendo un ataque totalmente indiscriminado y totalmente injustificado contra Manuel García Castellón, que es la punta de lanza de la imputación contra Carles Puigdemont. Pero está saliendo un montón de información que estaba en esas actuaciones judiciales, que no es cierto que se haya improvisado, no es verdad. Lleva 2, 3 años, 4 años, algunos de ellos, sacándose información judicial, grabaciones de la Guardia Civil, grabaciones de Policía Nacional, que demuestran que efectivamente tiene toda la pinta. Además, has unido perfectamente, Rosana, porque da toda la sensación de que son 3 casos que, evidentemente, por garantías judiciales, se inicia su actuación y su investigación y su instrucción por vías distintas, pero tiene toda la pinta de que están coordinados. Entonces, si alguien era capaz de coordinar un CDR que llevaba dentro un ETR, que efectivamente, o sea, tenía planos de un cuartel de la Guardia Civil, había practicado ya y había hecho determinados simulacros en una cantera con utilización de explosivos, literalmente, o sea, tenía bombas preparadas. Si lo unes a toda la parte de actuación Tsunami, si lo unes a la parte del caso Volov, solamente te puede quedar intentar buscar una cabeza que fuera capaz de coordinar las 3 patas. Es decir, la actuación inmediata, los preparativos de financiación con Rusia o de coordinación y toda la parte de tener una estructura terrorista preparada para lo que estaba por venir. ¿Quién tenía capacidad de eso? Y en eso además, de hecho, eso sí que es verdad que ha aparecido ahora recientemente, un cruce de correos en los cuales se implicaba a un mozo de escuadra. Si aparece un mozo, lo normal es mirar hacia la Consejería de Interior, porque si no, ¿de dónde está sacando esa información el mozo? Porque el mozo estaría en contacto con determinada gente de Tsunami Democratic y buscar, lógicamente, una cabeza que pudiera coordinar los 3 casos. O sea, yo es que lo que está haciendo Manuel García Castellón, intentar buscarle un pero, pues claro que si había un coordinador tenía que ser Carles Puigdemont. ¿Quién va a ser? Es verdad, en el caso de la injerencia rusa, yo ya quiero reivindicar también justamente el trabajo que hizo el país en el año 17 y 18, David Alandete, que ahora está en ABC, corresponsal en Washington de ABC, y Javier Lesaca, que es un investigador de la Universidad George Washington, que sacaron a la luz todas las redes de injerencia, trabajo que después continuó el Parlamento Europeo
que han también aportado Maite Pagaza, entre otros, y Javier Lesaca. Ahí lo que se ve son una serie de redes que no es que de repente alguien de Tsunami tuviera... No. Era el propio Puigdemont el que había tenido reuniones con un emisario en concreto del Kremlin. Por no olvidar, acordaos la guerra de desinformación brutal que hizo Sputnik y RT, la televisión rusa, con Assange, Snowden, entonces que internacionalmente estaban dando una imagen terrorífica. El New York Times, el corresponsal, contribuyó a ello también. Luego ya después se cayeron del guindo, pero fueron unos años, unos meses realmente complicados, y hubo una injerencia absoluta, como además demostraron también otros servicios de inteligencia, sobre todo de Estados Unidos, la injerencia rusa. En el momento en que esto se borre, nos vamos a quedar sin saber, o se va a amnistiar, digamos, toda esa parte en la que estaba en jaque también la propia soberanía nacional. Eso por la parte rusa, o sea que es gravísimo. Y la seguridad europea. Claro, efectivamente, porque ya es una ofensiva contra contra Europa, contra las democracias occidentales, y tenían Cataluña como base, como también intervinieron en las elecciones en Estados Unidos, intentaron hacer lo propio en Reino Unido, en fin. Los mismos medios que tú has citado intervinieron en calentar el Brexit. Es que no es una cuestión de seguridad nacional estrictamente o exclusivamente, claro que lo es de seguridad nacional y es de Estado de Derecho y es de Constitución y es de legitimidad democrática. Tú no puedes tener interferencias de Rusia, pero es que va mucho más allá de eso. O sea, yo recuerdo los meses posteriores al 1 de octubre del 17 y algunas de las fuentes que tenían el Ministerio de Defensa no te hablaban exclusivamente de una cuestión nacional, te hablaban de reuniones en la OTAN y de advertencias permanentes de la OTAN de la injerencia que estábamos teniendo de Rusia y de que se estaba calentando una destrucción y una desestabilización de España, pero de la Unión Europea. Era entrar a través de España para desestabilizar la Unión Europea, y eso yo, desde luego, recuerdo aquella época, y no te hablaban, y el CNI estaba totalmente volcado en aquel momento porque tenía no solamente el interés nacional, tenía el interés y el mandato de la OTAN de que tenía que conseguir poner esto a la luz. Es importante el cuadro que has hecho. No es un grupo de independentistas que buscan... No. Era una estrategia que tenía varias patas. Totalmente. Que iban desde podía ser el terrorismo interno y la desestabilización violenta hasta la injerencia internacional. Bueno, con todo el tema de las embajadas. Y está claro que hay un autor, digamos, intelectual, y ese autor intelectual es el señor que está comiendo mejillones en Waterloo, ¿no? Que es Puigdemont. Y que está diseñando el Código Penal español. Me parecía muy interesante, estremecedor, el testimonio de uno de los policías heridos gravemente durante los altercados de Urquinaona, el ataque, ¿no?, a los policías en Urquinaona, los antidisturbios este fin de semana en el Crónica del Mundo. Martín Mucha era el periodista que recogía ese testimonio. Hay que decir que estos policías no quieren hablar, como es lógico y normal, son víctimas del terror, son víctimas del terrorismo y están muchos de ellos en tratamiento psicológico para poder superar, pero él recordaba esa frase de Sánchez cuando fue a visitar a uno de sus compañeros, ¿no?, el más grave de todos ellos en el hospital, diciendo: se lo haremos pagar, ¿no? Esto lo dijo Sánchez en el hospital hace 5 años. Ahora justifica, ¿no?, ese acuerdo con los violentos, con los terroristas, con aquellas personas que provocaron esos altercados. Hay que recordar que el aeropuerto del Prat fue tomado por 8.000 personas, que allí falleció un ciudadano francés que tenía, pues una cardiopatía y que lógicamente hubiera podido regresar a su casa si no se hubiera encontrado con lo que se encontró en el Prat. Pero yo no sé, Alejandro, si tú crees que también en este sentido es importante, ¿no?, aunque sea ese testimonio por escrito, ¿no?, de todos estos agentes que estuvieron allí sufriendo, viviendo la violencia, que incluso lo comparan con lo que vivieron en el País Vasco y dicen que fue atroz, que fue una violencia extrema, para poder armar, digamos, esa defensa que se va a hacer también ante las autoridades europeas, lógicamente ya con la ley de amnistía en un proceso, digamos, ya de prácticamente aprobación definitiva, que es el punto que ha establecido Europa precisamente para poder actuar, ¿no? Claro, yo la verdad es que estos días, cuando otra vez evidentemente se están recordando y el encuentro de la visita de Pedro Sánchez al hospital a saludar, a interesarse por cómo estaban los policías heridos, ¿os acordáis que aterrizó en el hospital rodeado de guardias con un maletín antiblindado con las ametralladoras, toda esa historia? Dice, bueno, y cuando recordaba ayer a Almeida en la concentración de la Plaza de España diciendo: tendría la cara Pedro Sánchez de volver a mirar
a los ojos a este policía al que estamos viendo estos días en la fotografía, bueno, cara tiene toda la que haga falta y más, pero ese momento evidentemente sería incapaz de volverlo a protagonizar. Es cierto que primero, el juez García Castellón está adelante con todo, y cada requiebro que intenta escapar los acuerdos que están firmando, a los que están llegando el PSOE con Junts, para esquivarlo del tema de que en la ley de amnistía no les perjudique, al final sale García Castellón, como salió la semana pasada, y dice, por aquí tampoco, y le va como cortando todos los caminos de salida. Vamos a ver qué pasa mañana. Hoy, este fin de semana, leyendo al periódico oficial del movimiento, hay que reconocer que dejan entreabierta la posibilidad de que haya al final alguna vía de escape para que la amnistía abarque a todos los que está reclamando Junts, porque al final dice, oye, no tenemos la seguridad de que el señor de Waterloo con esto se escape de la cárcel, que es lo que más miedo tiene, porque además, entre otras cosas, es un cobardica, porque eso fue el primero que salió corriendo. Pero luego también insisten en las otras derivadas. Hablamos del señor Alay, del contacto con Rusia, bueno, oye, que querían meter 10.000 soldados rusos, decía, para entrar en Cataluña. Y digo, bueno, no estaban locos, porque ellos estaban funcionando desde, ayer dábamos en Voz Populi, desde los tiempos del atentado de las Ramblas, cuando Moscú iba informando a Junts de los pasos que estaba dando el CNI, y luego quiere también, evidentemente, que abarque a todos los que tienen algo que ver con el procés, no solo tangencialmente, no solo al abogado Boye, sino también a los Pujol. En esa historia ellos siguen reivindicándolo. Vamos a ver lo que cede o deja de ceder Pedro Sánchez. Desde mi punto de vista, me extrañaría mucho que si la señora Nogueras dice que queremos esto, le diga Cerdán que con esto no. Me da la sensación de que en ese punto me parece complicado. muy interesante lo que puede suceder mañana en el Congreso. La verdad es que yo, escuchando a Maite Loureiro, no sé si la habéis escuchado hace unos instantes, me sorprende, ¿no? Porque claro, estamos pendientes de esa querella que han puesto a la mesa del Congreso, a la parte de la mesa del Congreso que sigue adelante con ese proceso de amnistía, no con el Partido Popular, los miembros de la mesa del Partido Popular. Pero, claro, ellos lo que pretenden, el partido de Abascal, es que la ley pase ahora por la Comisión de Justicia, donde no se podrían donde no se podrían introducir nuevas enmiendas, como bien apuntaba anteriormente Daniel, pero es que esta misma situación la quieren plantear también en el Senado, y aquí la mesa sí que tiene una mayoría del Partido Popular, porque en la Cámara sí que tiene mayoría el Partido Popular. Claro, son estrategias, digamos, que ralentizan ese proceso de aprobación de la norma, pero que al mismo tiempo están como que dilatando esa acción que tanto se ansía o que tanto se espera desde Europa, ¿no? Porque ellos también han dejado claros que hasta que la ley no sea definitiva, que la ley no se apruebe, no van a poder hacer nada, ¿no? Yo no sé si pensáis que esto que está planteando Vox es disparatado, si tiene su sentido, si está mal asesorado, si por el contrario lo están bien, qué es lo que puede pasar en el Senado y qué es lo que supone el que el partido, digamos, claramente el aliado natural del Partido Popular pueda incluso presentar una querella contra la mesa que preside el Partido Popular en el Senado. A mí me parece algo... Mira, sobre la prevalencia del Congreso sobre el Senado, y en España incluso una sentencia del Tribunal Constitucional, se llama Salines, y dejó clarísimo que el Congreso tiene prioridad. Es decir, sobre esto, ir contra esto es ir directamente a un suicidio. O sea, abocar a la mesa presidida por Pedro Rollán como presidente del Senado, abocarle a un choque directamente contra el Tribunal Constitucional, significaría que se va a repetir esa sentencia, que evidentemente recibiría un golpe brutal toda la lucha contra una ley de amnistía que es inconstitucional, que habría demostrado el Tribunal Constitucional, y con razones, Cándido Conde Pumpido, que se ha hecho un movimiento que no queda dentro de la Constitución, y evidentemente el Partido Socialista utilizaría todo ese expediente para enviarlo a la Comisión Europea y para remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, demostrando que no se está jugando con las cartas constitucionales. O sea, por desgracia, haría eso. Yo, desde mi punto de vista, lo digo literalmente, ya lo he dicho más veces, me da olímpicamente lo mismo, está por ahí en un linchamiento auténtico en redes, me da olímpicamente igual. En este momento lo que está haciendo Vox no es ir a intentar ayudar para frenar la ley de amnistía, está intentando buscar un hueco político en base a determinadas estrategias. Y lo digo abiertamente, a mí no me parece leal. Lo que está ocurriendo en estos momentos no me parece leal. La situación para España es gravísima, la situación para el orden constitucional también, y se supone que lo que se tiene que hacer no es buscar huecos políticos, lo que se tiene que hacer es buscar una defensa de España. Entonces, si lo tenemos todos claro, buscamos todos una defensa de España. Lo que se está planteando como supuesta alternativa por los equipos jurídicos de Vox, yo no lo entiendo. Es decir, en caso de que tú tengas un choque Senado-Congreso,
eso se denomina conflicto de competencias, va a una sala de un señor llamado Cándido Conde Pumpido, por un recurso de urgencia tienes la resolución en un mes, se habría ganado un mes y habrías anulado la posibilidad de actuación que ya está teniendo en estos momentos la Mesa del Senado. La Mesa del Senado ha exigido ya el informe del Consejo General del Poder Judicial, que dice, bueno, lo podría haber pedido Bruselas, pero no estamos diciendo que no nos fiamos de Bruselas como institución política. ¿En serio les vamos a dejar a ellos la iniciativa de pedir el informe del Consejo General del Poder Judicial? Bueno, ese informe ya está pedido. Y de hecho ese informe va a ser negativo para los intereses de Pedro Sánchez. Hay un segundo informe que yo le doy incluso más importancia, la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia ya ha sido instada y ya ha contestado positivamente. Ha dicho que antes de marzo va a tener el informe. La Comisión de Venecia viene de haber emitido un informe sobre la ley de amnistía de Georgia. Yo le pediría a la gente, bueno, lo vamos a publicar nosotros en Libertad Digital, que se lo mire. Demoledor. Literalmente demoledor con respecto a los deseos de esta gente de alterar órdenes constitucionales en base a la ley de amnistía. El informe, que por cierto además hay una cosa que es surrealista, porque citan un acta en el preámbulo, en la exposición de motivos de la ley de amnistía, citan un acta de la Comisión de Venecia en ese caso y no citan el dictamen. ¿Por qué? Porque el acta fue uno de los informes incorporados donde ellos han extractado lo que les ha dado la gana el gobierno al preparar esta historia a través del Grupo Parlamentario Socialista, pero el dictamen es, repito, demoledor. Dice que en ningún caso se puede alterar el principio de igualdad, que en ningún caso se puede alterar la independencia judicial, que solamente está justificada una ley de amnistía en casos absolutamente extremos, que si procesos postcoloniales... Pero eso es lo que hemos venido escuchando de manera reiterada a multitud de expertos, de constitucionalistas, de profesores, de catedráticos, en las diferentes exposiciones que se han hecho en prensa, en foros. También va a haber una comisión, digamos, en el Senado de los expertos que van a ir pasando, se va a poder escuchar a toda esta gente. Eso no lo puedes hacer si bloqueas la tramitación, no lo puedes hacer. Y toda esa documentación va a formar parte de un enorme expediente que va a ser remitido a la Comisión Europea, que quiero recordar que hay unas elecciones europeas y lo lógico sería que oscilaran hacia la derecha, con lo cual la presión que va a tener la Comisión Europea va a ser de un nuevo Parlamento más hacia la derecha y va a tener toda esa documentación jurídica. No de me voy a Ferraz, no de voy a no sé qué, no, argumentación jurídica, que es la que te tienen en cuenta los 27 miembros, los 27 jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa es la historia. Entonces, aquí podemos hacer lo que queramos, plantear determinadas cuestiones, buscar un hueco, intentar decir, no, el otro es malo, el otro no está haciendo lo que debe, el otro es golpista, bueno, haz lo que quieras. Pero lo que se está haciendo es fabricar una argumentación jurídica para poderla llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que por orden jurisdiccional es un organismo superior al Supremo y superior al Constitucional. En España, por desgracia, que se ha pervertido todo el sistema, el Tribunal Constitucional a mí no me gusta y la definición que aparece en Constitucional, yo defiendo la Constitución y la permanencia de la Constitución al 100%. Pero evidentemente cada uno tenemos nuestro análisis de cosas que no nos gustan. La que no me gusta es que la composición del Tribunal Constitucional es netamente política. De 12 plazas, 10, Senado, Congreso y Gobierno, y solo 2 del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, es un organismo político. Y por desgracia, y desde la época de la sentencia de Sortu, se ha puesto como un organismo de instancia por encima del Supremo. Cosa que desde mi punto de vista es absolutamente ilegal, pero se ha hecho. A partir de ahí tenemos que buscar un organismo que esté por encima del Tribunal Constitucional. Yo no encuentro mirando todo más que un organismo. Se llama Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y está por encima del Supremo y del Constitucional. Pero ¿por qué no intentar construir la argumentación jurídica para ganar la batalla allí? Yo no sé si vosotros... Es el único, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es el único foro donde realmente puede dirimirse toda esta situación, y lo que no ayuda es tener a los dos partidos de la oposición a bofetada limpia, y Vox, yo estoy de acuerdo con Carlos. Quiero decir que digamos, hay unos pasos políticos que hay que seguir, y evidentemente pues rasgarse las vestiduras y anunciar, pues no sé, medidas totalmente extemporáneas que saben que ellos mismos ni siquiera tienen la fuerza para aplicarlas. Me parece que es poner palos en las ruedas en una lucha muy seria y muy grave al que estamos enfrentando, ¿no? El único que puede cargarse la ley de amnistía es Puigdemont, no nos engañemos. Son los 7 escaños, y si mañana las exigencias que vaya a presentar Nogueras, que lo están llevan negociando todo este fin de semana. Esta historia es un tironeo que vamos a ver cómo termina. Pero terminará mal. Pues que van a sacar... O sea, Pedro Sánchez va a aceptar no te quepa cualquier duda. Leyendo cosa. Ayer la entrevista de La Vanguardia, o sea, da la sensación de que ya están dadas las órdenes. Es como no te resistas, lo que te pidan, no te resistas. Mira Cerdán y mira Bolaños, no te resistas. Es la única posibilidad, y vamos a ver lo que se vota mañana. Con todo lo que están reclamando, que tal, todo lo que sea, tirará para adelante. Y solo queda el recurso de Bruselas, sí es verdad, y solo queda el recurso de los tribunales europeos. No hay otra historia que el TJUE, no hay otra. Y es cierto que para llegar a esa instancia
hay que ir en buenas condiciones y hay que ir preparado y además sin haber metido demasiado la pata. Lo otro es dilatar. Si ya se va a dilatar en el Senado 2 meses, bueno, sí se va. Los tiempos le preocupan más seguramente Digamos que a es Puigdemont. pirotecnia. Lo otro es pirotecnia. A Puigdemont le preocupa un poco porque dice, oye, que si García Castellón siga adelantando en esto, cuando haga al final el recurso prejudicial a lo mejor ahí me ha pillado todavía sin blindar, no lo sabemos, porque eso todavía lleva sus trámites. Pero la historia es el TJUE y además cuando hablas aquí con las instancias judiciales correspondientes te lo dicen. Hay que ponerle todas las velas que se puedan al TJUE y eso significa ir bien armado argumentalmente. Y yo insisto, en esas 3 causas y en esos 3 casos que están vivos, es verdad que alguno está ya muy adelantado, el caso de la operación Judas, y otros un poquito más ralentizados, como Tsunami o como es el caso del caso Volov, pero hay que insistir y sobre todo hay que dar apoyo también. El otro día yo lo comentaba, ¿no? En el Congreso de los Diputados, el despacho de Fuster Fabra, que es el que lleva la acusación particular en estos casos, reclamaba, digamos, apoyo para poder hacer incluso periciales, ¿no? Ellos son muy pequeños al lado de la gran maquinaria, digamos, que tiene el independentismo. Hablaba de los grandes letrados, los grandes abogados que tiene el independentismo y los medios que tienen a su disposición, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es verdad que durante mucho tiempo se ha mirado a otro lado y gracias a Dignidad y Justicia, que ha podido aportar y ayudar a estos policías, gracias a determinadas acciones de organizaciones como la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña, se ha podido financiar y correr con los gastos de estas 3 causas que son muy vastas, son enormes. Estamos hablando de procesos de 7.000 folios, de 5.000 folios y de muy poca gente, becarios, leyendo y con la incapacidad incluso de llegar a tiempo para presentar las periciales. Lo que estás diciendo es importantísimo. Aquí, por desgracia, un pedazo de país llamado España no está utilizando sus recursos porque la Fiscalía no está ayudando. Y porque la Abogacía del Estado, que debería estar en los equipos jurídicos en defensa del Estado, ha decidido que no está en defensa del Estado. O sea, lo siento. Es un boicot absoluto, con lo cual dependes de unas iniciativas privadas. Yo quiero recordar una cosa, por si la gente tiene alguna duda, hasta qué punto está implicada una administración completa, una administración autonómica. El 1 de octubre de 2017 fue el golpe separatista. El 26 de octubre se estaban enviando furgonetas a la incineradora de San Adrià de Besós para eliminar todo el material sobre determinados grupos y una unidad concreta de Mossos que se había dedicado a utilizar sistemas de espionaje contra gente del Partido Popular, contra gente de organizaciones cívicas, sociedad civil, etcétera, en defensa de la Constitución y de las libertades en Cataluña, contra gente de Ciudadanos, contra gente de Vox. Había investigaciones también, por ejemplo, contra gente de Hazte Oír. Lo digo porque a ver si todo el mundo nos centramos en que en esto tiene que estar todo el mundo unido y ir contra lo que es el verdadero enemigo. Y allí se intentó destruir, la Policía Nacional consiguió parar parte de la destrucción, pero evidentemente han destruido un montón de material. A mí me encantaría que alguien me explicara cómo puedes coordinar un CDR, un ETR, los tsunami, la actuación con Rusia, la creación de una agencia tributaria, el desvío de dinero para una red de embajadas que había costado más de 400 millones sin tener implicada a la Presidencia de la Generalidad. Me encantaría que alguien me lo explicara, porque yo no consigo encontrar otra fórmula. No sé si estaba el gran Giudini por el medio, si estaba el mago Andreu, no lo sé, porque o es magia o evidentemente había un gran poder político que estaba en esto. Y cuando tú te enfrentas a una administración con un gran poder político y casualmente son los sucesores de aquellos, porque estuvo luego Quintorra, que por cierto era el que nos llamaba bestias con apariencia humana, todavía estamos esperando el proceso por delito de odio, por racismo y demás, y posteriormente ha estado Per Aragonés con apoyo de Junts. Cuando están los mismos partidos, la misma administración, te enfrentas a un monstruo. Lo que es y terrible, no tienes el apoyo de los grandes equipos jurídicos del Estado porque son sus socios. Es que es un caso tan complejo desde el punto de vista judicial que yo temo que esto no llegue a la opinión pública. Quiero decir, tiene que ser gente que lea los periódicos y que esté muy, muy pendiente porque tenemos la memoria muy corta y se nos está olvidando lo que fue aquello. Entonces, que digan ahora, no, es que la amnistía realmente es un problema que no interesa a una parte del electorado. Yo es que me lo acabo creyendo, porque además es un problema que es endiabladamente complicado a la hora de analizarlo, ¿no? Y luego los hechos más graves se nos olvida. Es más, están intentando dar la vuelta a
todo el proceso con la farsa esta de la Operación Cataluña, de suerte que al final quienes vayan a tener que ser juzgados y perseguidos sea el gobierno de entonces, las fuerzas de seguridad y los jueces. Bueno, yo ahí no sé qué decirte, Maite. Hay que recordar que 8.000 empresas tuvieron que salir de Cataluña, miles de familias catalanas han decidido hacer las maletas e irse de Cataluña porque sus hijos no pueden estudiar en español en las aulas, como sucedió en el País Vasco. Hay un montón de sociedad civil, de entidades como Sacabat, como Sociedad Civil por Cataluña, en fin, españoles con la selección en Cataluña, que están ahí dando la batalla diaria. Es verdad que son pocos, a lo mejor, pero hacen ruido y nosotros tenemos que ser aquí el que les demos eco, ¿no? Sacabat presenta dentro de 4 días un documental sobre su lucha en la universidad en Cataluña, ¿no? Bueno, pues oye, lo van a estrenar en un pequeño cine en Barcelona, pero luego van a venir a Madrid, luego van a venir aquí y tienen que hacer ruido. Nosotros tenemos esa labor, ¿no?, que hacer por ellos, eso ¿no? sin duda. Yo creo que hay mucha gente que está... Con relación a lo que dice Maite, ellos es la parte Moncloa. Lo que están esperando es a ver el resultado de las gallegas, porque este es el año electoral, al margen de la amnistía, al margen de todo lo demás, es el año electoral. Sí. Entonces están esperando a ver que les pinta muy mal en Galicia, les pinta muy mal, pero que no consiga señor Rueda su mayoría absoluta, que puede ocurrir, no lo sabemos, también está muy bien haciendo el PP desde Génova, que nadie se ilusione, luego nos vamos a ir a Galicia pero porque eso es la demostración de que lo de la amnistía no pinta nada. Ellos van a ir con ese argumento y no sé al final qué pasará o dejará de pasar, pero ellos están confiando en lo que dice Maite, oye, que dentro de 2 meses esta historia de la amnistía, una vez que sea aprobado, e incluso cuando vuelva Puigdemont a pasearse por las Ramblas, a la gente ya eso le va a resbalar. Yo creo que no. Sigue la gente movilizándose y sigue la gente irritadísima con lo que están preparando estos señores. Mira, vamos a enviar el colazos, si te parece, a todos los que se movilizaron ayer, los ciudadanos. Pues sí. Oye, del PP, de Vox, del PSOE, no sé, bueno, iba a decir del BNG lo dudo, pero bueno, muchos ciudadanos, miles de ciudadanos ayer en Madrid movilizándose en contra de la amnistía. Para todos ellos el colacel. Lucía, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el radio nos gusta ser optimistas y sonreír, transmitir energía, pero cuando hay que enfadarse, ser críticos, cuando hay que fruncir el ceño, pues no nos duele en prendas con esas arruguitas que pueden llegar a salir en la piel de nuestro rostro. Lo hacemos con tranquilidad, con mucha libertad, por supuesto, porque además tenemos un aliado contra esas arrugas y líneas de expresión que se llama Mundo Natural, que tiene uno de los suplementos más potentes y efectivos del mercado, Colacel Antiox, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono de información y pedidos 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico o dietista, o si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. Vámonos a las clínicas CRES, si os parece. Dolores articulares, lesiones de desgaste, lesiones deportivas. ¿Alguno de vosotros necesita alguna reparación? ¿Pasar por el taller? ¿No? ¿Sí? Estamos 0 kilómetros. Estupendo. No, yo soy de paso habitual. A partir de ciertas edades ya. Con las células, sí, a partir de determinada edad hay que pasar, sí o sí. Bueno, las células madre, evitamos las prótesis, evitamos ese posoperatorio, evitamos pasar por el quirófano. No te rías, Alejandro. Me ha sonado prótesis muy mal. No es una palabra que me encanta. Prótesis de rodilla, la prótesis de tobillo, de cadera, tobillo, dicho yo, no sé si hay. Bueno, vamos a ver el teléfono de las clínicas CRES. Allí son expertos en medicina regenerativa celular. Tienen un equipo extraordinario, además. 91 445 0004, 91 445 0004. Es la mañana.
es radio. Primavera, estamos en primavera. Sí, yo no sé si para vosotros es una buena o una mala noticia. Hay gente que está encantada, yo estoy horrorizada. Yo estoy pero bueno, feliz y tú estás tampoco feliz, tan ¿no? primaveral, 7 grados esta mañana. ¿Cómo que no es primaveral, Ay, Maite, qué va, por qué va. favor? Bueno, en Siempre fin, tengo 9 frío. grados en el centro Lo peninsular. que venga, bienvenido sea. Sí, Nos 15, gusta el 16. frío, el calor, el sol, la lluvia. Oye, todo. en Santa Cruz de Tenerife 26 grados, Fíjate. cerca de los 30, ahí es Pues nada. el bañador y ya está ahí resiste Teruel, resiste. Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es un problema, porque claro, la operación bikini tú la inicias en enero, ¿no? Que Hombre, empiezas joder, con en régimen, enero. deporte y tal. Claro, operación bikini hay que darse tiempo, ¿no? ¿Y ahora qué haces? Si te tienes que poner el bikini en enero, ¿cuándo empiezas la operación bikini? Acelerar la Hay que operación hacerlo en septiembre. Esto es un horror. En fin, en Teruel ahí resistiendo 2 grados bajo cero. Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días, Rosana. Recobrarte, lo primero. Recobrarte, vamos a recordar que es la alternativa que tienen muchas empresas y autónomos en España que lo están pasando mal, que acumulan facturas por cobrar y esto les mantiene en una situación límite. Con Recobrarte van a conseguir recuperar ese dinero, hacerlo además de una manera fácil, ágil y eficaz. Y pues además sin tener que adelantar un solo euro, porque Recobrarte se encarga de costear todos los gastos judiciales y extrajudiciales del proceso. Toda la información en el teléfono 990 90 10, 990 90 10 o recobrarte.es. ¿Y a esta hora cómo abre la bolsa? Bueno, el IBEX 35, caídas del 0,28% en este momento, 9.908 puntos para el IBEX 35 en una semana que va a estar marcada por las decisiones de la Reserva Federal Norteamericana, quien dará pistas de su política de tipos de interés para este primer trimestre del año. Bueno, pues muy pendientes estaremos entonces. Ahí estaremos. Muchas gracias, Luis. Un placer. Oye, la noticia de interés cultural de la 11, ¿dónde nos llevas? ¿Qué tal, Verónica? Buenos días, Rosana. Nos lleva IFEMA Madrid Fusión, edición número 22. Este año, 6 escenarios temáticos, chefs de todo el mundo y nuevas propuestas, y entre ellas el concurso, por ejemplo, Mejor Bocadillo de Autor. Hasta el miércoles vamos a poder ver muchísimas propuestas. Luego Alberto Fernández nos va a introducir más de lleno en este Madrid Fusión, así que a mí que me encanta comer, aunque he de cuidarme para la operación bikini. Ya estamos mentalizados. Pero Madrid Fusión... El mejor bocata, entonces. Con lo que... Oye, hunde un bocadillo, Carlos, mejor bocata, a ver, mejor bocata. De autor. Bueno, yo tengo el favorito mío es, tuestas el pan, un poquito de aceite. ¿Sí? Coges el jamón, un buen jamón, lo tuestas un poquito en sartén y luego pimiento verde frito. Ah, bueno, mira, Bueno, no está brutal, mal. ¿eh? Alejandro. Yo el pan bucata, el pan tumaca, pan tumaca con jamón, que fue mi descubrimiento la primera vez que llegué, que lo pedí al Festival de Cine de Sitges, fíjate, y estaba viviendo en Barcelona, pero huía de ello porque aquel... Y lo probaste, y digo, esto y se te es caían las lágrimas, la quinta ¿no? esencia del descubrimiento culinario. Tú prueba el que te digo yo. Maite. El pimiento también suena a mí me bien, gusta sí. con jamón, pero un chorritito de aceite. Un chorritito de aceite. Mira, Más, pues yo más. voy a tirar por la tierra de mi señor marido, de Logroño, que tú conoces lógicamente bien, el matrimonio, que es la anchoa con el quesito, ¿no? También muy rico. Suena bien, también, suena muy bien. Me gusta. Pero fijaos que IFEMA, acabamos de dejar Fitur, ¿no? Con unos récords absolutos, unas cifras extraordinarias, bueno, récord total. Ahora Madrid Fusión, pero es que la cantidad de ferias que en IFEMA llevan, ¿no? Ya de un éxito internacional, Passion Fruit, la vivienda, en fin, es anticuarios, de todo, sí. Falta por venirse el mobile. En cuanto el se venga el mobile. Fórmula 1. Esta ya está amarrada. Ya está. Esta Madrid que no se puede dar un paso. Pero es que además, ayer había, me parece que no había una entrevista con el director general de IFEMA, que se llama de los Mozos, contando, dice, bueno, sí, todavía lo de la Feria de Barcelona, nosotros no nos fijamos en competencias de nadie, nosotros a lo nuestro, pero nosotros no le hurtamos fondos a fondos públicos, nosotros lo que sacamos es lo que sacamos, cosa que otras ferias, evidentemente, lógicamente, no pueden decirlo. Hoy 36 minutos, 8:36, antes de irnos a los oyentes, tenemos tiempo para situarnos en Galicia. Bueno, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Bueno, veíamos, por cierto, a Silvia Ribeiro. Silvia, buenos días.
participar, ¿no? Con Raúl Vilas, también con Manolo Estupendo Llamas, programa, que son sí, gallegos señor. Muy ilustres, bueno. los tres de Participar y liderar. Liderar, claro que sí. Vamos a seguir viendo esos debates en Libertad Digital, esa actualidad que nos llega desde Galicia. Hoy tenemos encuestas, bueno, una de ellas sí que sitúa y sí que revalidaría la mayoría absoluta el señor Rueda, en otra, bueno, pues lo tendría un poco más complicado, pero sobre todo, más allá de las encuestas, que no me gustaría tampoco centrarme en lo que es el dato, porque luego nos llevamos los disgustos o algunos se los llevan, sí que me interesa la estrategia que va a seguir cada uno de los partidos en la comunidad autónoma. La primera de ellas, por supuesto, la de Vox presentando ese candidato. La segunda, la de Yolanda Díaz, quitándose de en medio a una portavoz que en principio se las prometía muy felices, pero que el fracaso puede ser sonoro, absolutamente sonoro, a favor, eso sí, del independentismo gallego. Y por otro lado, ¿cuál va a ser la estrategia del Partido Popular de cara a esa campaña? Porque nos consta que la presencia de Feijóo va a ser desde el primer día hasta el último de la campaña. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con Mariano Rajoy? Porque es verdad que nos decía Miriam Muro que el día 3 va a estar en ese primer debate, pero ya hay algunas informaciones que apuntan a que se está, digamos que volviendo otra vez a diseñar la campaña del Partido Popular y que Rajoy podría causar baja en algún acto en el que ya estaba. Sí, a Rajoy le cancelan en Galicia. No lo había oído. No yo tiene eso, tirón, ¿no? qué novedad. No, no, pero era incontestable. Quiero decir que Feijóo siempre ha contado con Rajoy, lo vimos ayer en la manifestación, con Rajoy y con Aznar, y si son unas elecciones en Galicia, pues Rajoy tendría alguna participación. Yo no creo que, no sé, es que como le están dando tanto bombo al tema de la Operación Cataluña y todas estas historias, que simplemente se trata de señalar a los jueces y decir, ¿ves?, no hubo procés, fue culpa de los jueces y el procés fue gente perseguida por esta historia que no, yo creo que no cuaja más que en quien se lo... Ahora, que se dejen influir por estas cosas en Génova, a mí no sé si eso es bueno o es malo, al margen de que te parezca bien que vaya Rajoy a la campaña, que yo lo puedo poner en duda, pero puede que haya gente en Galicia que lo vea bien. La campaña, evidentemente, se juega todo Feijóo, se lo juega todo, pero todo es todo. ¿Tú crees? Perder en Galicia es gravísimo, se la juega todo. Y la historia es que no sabemos si aunque gane, que yo creo que Rueda saldrá y podrá gobernar, aunque gane, es como cumplir con el expediente que tiene, la exigencia que tiene que cumplir. No es un gran triunfo, un gran éxito, sino, oye, ya le toca al PP ganar ahí, porque ha ganado siempre. Lo malo es lo otro, tiene más que perder Feijóo, evidentemente, que Sánchez. Lo que pasa es que Sánchez también se va a volcar, porque Sánchez también va a estar, ya lleva 3 visitas allí, una detrás de otra. Sí, pero claro... Pues yo es que creo que habría que contrarrestar ese relato. Quiero decir que si pierde la absoluta el PP... Primero, Feijóo no se presenta, lo respalda, pero no es el candidato. Y en segundo lugar, tiene ahora mismo otra posición que es el liderazgo del PP y está sufriendo pues la guerra continua por parte del PSOE y del gobierno. Yo, desde luego, si fuera del PP, no uniría el destino del Feijóo a los resultados electorales de Galicia. Creo que ahora mismo está en otra fase y tenemos otra batalla nacional muchísimo más grave. Yo creo que la muestra evidente de que se juega todo el Partido Popular o mucho. Es así como se plantea, pero... Es la presencia que va a tener Feijóo en la campaña, ¿no? Es que no, eso sí. Para empezar. Luego, claro, ellos tienen armas y pueden construir un relato absolutamente a favor del partido. El primero de ellos, ¿quién habla hoy de los pellets? Oye, es que han querido construir un nuevo Prestige del que ya nadie habla, pero hace 4 días estaban allí con las cámaras y con aquí las candidatas haciendo batidas en las playas para buscar bolitas de plástico, cuando Tarragona, Cataluña, el Levante lo tenemos lleno de bolitas de plástico. Y luego la Operación Cataluña. Claro, es que el efecto ahora mismo Rajoy suma, Rajoy resta. Rajoy sumaba ayer, era necesario que estuviese Rajoy en la manifestación de ayer contra la amnistía. Yo creo que ahí no estorbaba, pero vamos, al final tampoco... el partido no habló, pero vamos, el partido tiene... Más vale, porque además en el tema catalán yo creo que él tiene que cerrar la boca. Totalmente, pero no por lo que le acusan, sino por lo contrario. No, exacto. O sea, no por hacer, sino por no hacer. Exacto. No, lo que yo me refería solamente para puntualizar, que Galicia es fundamental las elecciones, sobre todo por el poder territorial del PP, pero que yo no sé hasta qué punto el hecho de que se tenga que... No estoy de acuerdo ni segura que tenga que vincularse el resultado en Galicia con el liderazgo nacional de Feijóo.
Ya, pero si en el fondo yo creo que estamos todos de acuerdo. El problema es cómo disocias eso de la opinión pública. Y en la opinión pública es verdad que a Alberto Núñez Feijóo le van a juzgar. O sea, si pierde, tiene un problema de los muy gordos. Y si gana, comparto todo lo que ha dicho Vara, si gana se considera que es lo normal, cuando lo que se está pidiendo es una mayoría absoluta, que en España estamos ya en la España de las muy difíciles mayorías absolutas. Sobre todo con Vox presentándose. Claro, entonces vamos a ver, el reto para el Partido Popular en Galicia es si gano es lo normal, es decir, no tengo nada que ganar, y si pierdo he perdido un montón, es decir, tengo todo que perder. Ahora, yo estoy con Vara también en esto, yo sinceramente creo que sí que va a salir. Ahora, cuidado, porque hay determinados movimientos en Orense y demás, que es verdad que te pueden desestabilizar, te pueden hacer bailar algún escaño y encontrarte con que no llegas a los 38, y eso sería un problema brutal. Yo estoy contigo, Rosana, vamos a ver, ahí había 2 grandes cartuchos por parte del Partido Socialista y se le han desinflado los 2. Es que recuerdo que el inicio de la famosa historia de los pellets salieron negando el informe de la Junta de Galicia, donde decían que no tenía toxicidad, hasta que descubrieron que el plástico de los pellets es el mismo que el de las botellas de agua. Dices, pues si tiene toxicidad estamos todos muertos, pero estamos todos muertos desde antes de nacer. O sea, cualquier persona que haya bebido agua, por lo visto, ha alcanzado una toxicidad insoportable y está por ahí dando tumbos como si fuera un zombie. Se les cayó. Y ahora, efectivamente, la nueva aportación que está ocurriendo con lo del juzgado de Santiago García es muy importante, porque lo que se está viendo es que el que firmó las órdenes de esa investigación, que es totalmente lógica, ¿qué haces con un golpista? Pues investigarle, el Estado se tiene que defender, pero es que el que las firmó fue un señor llamado Pedro y apellidado Sánchez. Entonces van a tener muy difícil utilizar el tema de la Operación Cataluña en Galicia, que además yo simplemente quiero recordar una cosa, Galicia está muy bien gestionada. De hecho, repasándole los datos económicos, a mí me llamó la atención, siendo una comunidad autónoma que no tiene por qué ser un motor tan potente como es el madrileño o como debería serlo Cataluña, etcétera, resulta que es una comunidad autónoma que tiene perfectamente controlada la deuda sobre pie, está en niveles 13-14, de los más bajos de toda España. Lo que quiere decir que están utilizando bien sus recursos. Pero al margen de eso, es una comunidad que en estos momentos tiene todo que perder con los pactos por Cataluña. Es que yo quiero recordarlo. Es que Galicia es de las infradotadas a nivel de financiación. Y lo que está pidiendo Cataluña, es decir, Pedro Sánchez, es sacar a uno de los que aporta fondos, entre otros, para Galicia. Entonces, que se vayan pensando el tema de la aparición de Pedro Sánchez, que va a estar, pero bueno. Así que hay un punto en la gestión que ha hecho Feijóo en los últimos años y que sí que creo que debemos y tenemos que criticar, que es la lengua y la educación en Galicia. Galicia es una comunidad autónoma que ha bajado muchísimos enteros en el informe PISA, todo también por la imposición lingüística. Ese es el punto débil. Es cierto que no llega al nivel, lógicamente, de País Vasco, de Cataluña, de Valencia o de Baleares, pero, oye, es que ese es el camino que se empieza andando, ¿no? Sí, pero como gana el bloque y el PSOE, tú fíjate. Final, efectivamente, lo que ha quedado demostrado, y en esto tenemos que insistir, es que aquellas comunidades en donde hay una imposición lingüística, la leche que se meten los estudiantes, con perdón, en secundaria y en primaria es abismal, y la estamos narrando y la tenemos que denunciar, ¿no? Y esto sí que está pasando en Galicia, ¿no? Las 3 de mayor tortazo, casualmente las 3 de mayor inyección separatista, Cataluña, País Vasco y Navarra. O sea, las 3 que más han perdido. O sea, es que es de cajón, de verdad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosana. O sea, si tienes un punto débil, aprovecha precisamente en campaña y aprovecha para comprometerte a eliminarlo. Yo quiero aprovechar que está aquí Silvia y que ella, claro, es conocedora, lógicamente, de primera mano de lo que está sucediendo en Galicia, porque tienes a toda tu gente allí, porque hablas con ellos. ¿Cuál es ahora mismo la sensación, el sentimiento que existe entre el votante gallego, que al final es el que va a tener que meter el papelito el próximo día 18? Hay confianza en que se va a revalidar esa mayoría absoluta. Hay confianza en el Partido Socialista en que se va a poder hacer una mayoría de izquierdas con los nacionalistas. ¿Cómo lo ven? Bueno, lo que hay es cierta confianza, pero con mesura, de que Rueda podrá revalidar y mantenerse en la Junta otros 4 años. Pero las encuestas hemos visto en las últimas generales, en las últimas elecciones en general, que no suelen acertar. Así que hay un llamamiento sobre todo a la participación. Y este asunto de la cuestión lingüística de la que estabais hablando lleva viviéndose muchos años, incluso cuando Feijóo estaba en la Junta, al frente del gobierno. Pero aquel bipartito entre Touriño y el BNG hizo también mucho daño, y ya se implantaron muchas medidas de inmersión directamente en la educación, y afectó mucho en aquellos tiempos a todos los datos de los informes educativos, del informe PISA y de otros, del PIRS, quiero recordar también. Así que debería servirnos de recordatorio. Tú eres una generación que ya has estudiado en gallego, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo y lo cuento siempre, yo estuve a punto de no hacer selectividad porque tenía un profesor de gallego, estudiaba en un colegio concertado, era del bloque, el profesor de gallego, además del resto de asignaturas, filosofía, historia del arte, historia de España, casi todas eran en gallego, y el profesor sabía que quería estudiar en Madrid y se empeñó en suspender
algo haría yo, no te digo yo que no. Lo único que te digo es que en selectividad saqué en gallego un 7 y no me corregía él. ¿Sabías que el profesor era del bloque? Sí, bueno, lo decía abiertamente. Ah, muy bien. En un concertado, si es que te digo que... Es que es lo que hay. ¿Eso no se te llama engañes, clase o meeting? Profesorados... No. Cada uno que juzgue, pero la realidad es esa y no estaba yo en esa situación, únicamente había más gente, más compañeros. Mi caso concreto, quería venir a Madrid y era como, bueno, pues todavía más llamativo. Sí. Vamos, es una situación que con esto queremos decir que se lleva viviendo en Galicia desde hace ya muchos años. 20 y pico años. Claro, vamos, fue el primero que puso los carteles en gallego. No nos engañemos, es que todo esto tiene su origen. Nos recordad La Coruña y A Coruña, los carteles en la cartelería en las carreteras. Suavizado, pero es verdad que estos son años y años. Y al PP no le ha ido mal, dicho sea de paso. Bueno, quiero decir, yo si alguien quiere, no le ha ido mal. Como dicen los venezolanos, esto de venimos del futuro, si alguien me quiere escuchar lo que ha pasado en Navarra, donde no se hablaba vascuence, pero vamos, ni en un bachoqui a las 2 de la madrugada. Y en estos momentos tenemos el avance que tenemos. Y se va a pasar a la deszonificación y se va... En el sur de Álava tampoco se hablaba, en la frontera con La Rioja. En Álava no se hablaba nunca. nunca. Galicia está allí en la cornisa. No, sí, lo digo por avanzar. Los niños llegan de las guarderías, lo primero que les enseñan en las guarderías públicas, de titularidad pública, las primeras canciones que les enseñan son en gallego. Desde la más tierna infancia, 2, 3 añitos. Si la dictadura blanca de Pujol lo primero que decía es hay que ocupar desde los tribunales de oposiciones las escuelas, los institutos, lo primero, si eso es fundamental, y luego medios de comunicación. Así se hace esto. Bueno, Silvia, vamos con los oyentes. La manifestación de ayer es de lo que quieren hoy hablar los oyentes. Hay 2 peticiones directas, una al Partido Popular, una a Vox, y 2 al Partido Popular, al PP, que no solo convoque en la capital, que parece que está un poco empeñado en centrar aquí todos los esfuerzos y que restrinja las invitaciones a sus actos. Enseguida vamos a ver por dónde van. Y a Vox que se sume a la lucha sin cuartel frente a Sánchez tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos, Silvia, con esas peticiones de los oyentes. Vamos a empezar, sí, con la manifestación, pero hemos recibido también muchas llamadas desde Sevilla. A la mayoría no les ha gustado mucho este cartel de la Semana Santa sevillana, pero fíjate, no es por lo que se ha venido hablando en las últimas horas. Se decía que si era un Cristo demasiado joven, si estaba afeminado, si el artista había querido representarlo como si fuese homosexual. Bueno, pues no, todos coinciden en que el problema es otro, que ahora vamos a escuchar. Y una cosa también interesante que nos envían también desde Andalucía. Han empezado los carnavales en Cádiz, en el Teatro Falla, y ha ocurrido algo que vamos a escuchar. Yo llamo desde Santander, pero creo que podría llamar desde cualquier capital de España. A mí me parece estupendo que el PP convoque manifestaciones en Madrid. Tenía que convocar una todos los días. Pero nos tiene olvidados a los del resto de las capitales. ¿Por qué no convoca una manifestación en cada capital de provincia, además de en Madrid? Estando de acuerdo con todo lo que pasó ayer en Madrid en la manifestación, y de acuerdo con el discurso de Almeida, de Ayuso y de Feijóo, no fui a la manifestación y he decidido no ir a ninguna de las que convoque el PP mientras Rajoy sigue allí. Me hierve la sangre. Sánchez es el gran culpable, pero Rajoy no le va a la zaga. Uno por acción y el otro por omisión. El señor Abascal, que se aclare ya de una vez si va a favor del PP o a favor del señor Sánchez, porque lo disimula muy mal lo de ir en contra del PP. ¿Por qué se niega Vox a ir a la manifestación? ¿Está a favor de las diferencias de unas comunidades a otras? Porque no importa quién organice una manifestación, lo que importa es por qué se lucha en esa manifestación. Así que la verdad es que para mí Vox ha perdido muchísimo, porque yo quiero la igualdad de todos los españoles. Pero desde luego este cartel ni es bello, ni te inspira piedad, ni tiene absolutamente nada que ver con la Semana Santa, ni con ningún Cristo, ni con ninguna figura. Yo soy de Sevilla. El cartel de Sevilla puede parecer bonito o feo, como puede parecer bonito o feo una obra de Botero, pero no dice nada de nuestra Semana Santa, y los carteles es una forma sencilla y directa de hablar de lo que se está anunciando. A mí como obra de arte me parece impecable. Su hijo, que es el modelo, me parece un chico guapísimo. La postura del Cristo en el cuadro me parece incluso muy parecida a la de los
pintores italianos del Renacimiento. Pero todo esto no tiene absolutamente nada que ver con la Semana Santa sevillana. Por desgracia, la violencia y la pulsión terrorista, por culpa del gobierno y sus voceros, se están normalizando y banalizando de manera acelerada. Carnavales de Cádiz, un cuarteto, literalmente, mataría a Joaquín, el jugador del Betis. ¿Por qué? Por facha. Es decir, mataría a Joaquín porque no piensa como yo. Y mientras tanto, el público del Falla, jajaja, jijiji. No sé si lo debo decir. No sé si lo debo decir, pero yo a Joaquín lo mataba. Representa todo lo que odio. Graciosillo, machista y facha. Para colmo en nota Fermetti. Amigo de Curro Romero. De Bertino Borne de Soto y de Pablo Moto, el de los Miguelos. Bueno, es que esto parece casi un panfleto de Podemos, ¿no? Es Sí, que ha o del hecho, PSOE. sí, es que ha hecho aquí un paneo. Mira que nos gustan a nosotros las chirigotas, pero yo creo que aquí se han sobrepasado un poquito, ¿no? Yo creo que bastante, ¿no? Y además lo aplauden, que canten lo que quieran. El Kichi, a lo mejor el Kichi está en esta... Él era de estos del carnaval, ¿no? Además, sobre todo a mí lo que me llama la participaba. atención es la capacidad que tiene, esa ley del embudo, de determinadas cosas por lo ancho, otras por lo estrechito, porque si te preocupaba la piñata, esto te tiene que preocupar, ¿no? Digo yo, no lo sé, se me ocurre. Es que estás pidiendo la muerte Algo de de la odio persona. por ahí, ¿no? Vamos, Claro, o sea, a mí me parece maravilla, o sea, o en un lado o en el otro, pero los lunes, miércoles y viernes en un lado, los martes, jueves y sábado en el otro y el domingo me lo pienso, no se suele llamar coherencia. Bueno, ¿no? pero cuando tienes a un presidente del gobierno hablando de ese círculo de la fachadosidad, ¿no? Como ha dicho este fin de semana, ¿no? El círculo facha, ¿no? La fachosfera. La fachosfera. Sí. Y ya está, claro, un gran hallazgo del Club de la Moncloa, un gran del Club hallazgo. de la Moncloa, Pues lo van a usar mucho en la campaña. La fachosfera. Sí, es un hallazgo de un... Esto es como lo de Perro Sánchez. De un disque periodista que ha fichado El País, que estaba, en fin, por no sé dónde, que anda haciendo crítica de periódicos y de medios. Sí, que estaba en Bruselas y que el otro día yo salía dignamente. También, sí, bueno, entonces él habla de la fachosfera, de los gusanos y tal. O sea, sale Sabater y entra Idafe en El País, así están las cosas. Bueno, pues nada. Entonces, él habla de fachosfera. Entonces, le ha gustado al presidente, por lo hombre, tanto, es que es tiene el futuro patrón este intelectual muchacho, de Pedro Sánchez. El Grupo de Puebla no habla, ¿no? El de la fachosfera, o sea, Evo Morales, el canciller cubano... Pero el odio Rodríguez, efectivamente es según quién, ¿no? Según, claro. Ahora, a mí que digan, perdón, en unos cantares, lo de matar a Joaquín me parece impotable. Y no se le puede aplaudir. Lo siento mucho, por más que sea carnavales y que lo hagan con toda la ocurrencia del mundo. Me parece que no se puede ir por ahí. Y luego el señalamiento, ¿no? Hombre, este es facha, este es tal, Pablo Motos, Bertín, en fin, claro. Tienen la gracia en semejante parte. Efectivamente. Bueno, pues así está y nos gusta la mucho situación. Cádiz. Nos encanta Cádiz, mucho. Nos encanta el Teatro Falla, nos encanta el Oratorio de San Felipe Neri, que fijaos, hoy son los santos patronos de San Felipe Neri, en fin, nos encanta todo, sí, todo Cádiz y toda Andalucía, pero bueno, a veces hay cosas y hay que decirlas. Chirrían, a lo mejor. Bueno, vamos a hacer una pausa si os parece y nos vamos a las noticias porque tenemos en marcha un desayuno informativo de estos, como dice Federico, que empiezan a las 9 de la mañana y terminan a las 12 del mediodía en Madrid, que esto ya es como tremendo, todos ¿no? Los días todos los días uno se lanza el croissant con el chocolate y con el siguiente con el café y así el zumo de naranja. Antes eran por la tarde, ¿no? Las charlas de la tarde y ahora también son los desayunos, es un no parar. Eran las conferencias a las 7. Así están, a las 1 te la dan. Así están nuestros políticos, Es La Mañana de Federico. Es radio. Nacionalista, si no tuviera esa mayoría, que haría lo que estamos viendo en otras partes, es simplemente una sucursal más, empezar con los chantajes, empezar con el barullo, con el ruido y olvidarse de la gestión. Me presento con propuestas, pero creo que para que las propuestas sean creíbles, lo primero que hay que hacer es tener un balance. Es muy fácil, cuando no has gobernado nunca, decir muchísimas cosas, criticarlo todo, proponer la luna. Yo ya sé que para eso, de eso vamos a ver mucho durante estos días, ya lo estamos viendo en Galicia, pero me tengo que presentar con una responsabilidad de haber formado parte de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo durante 14 años, desde el año 2009, y por lo tanto nosotros tenemos un pasado en el buen sentido de la palabra.
Y cuando se puede... Bueno, pues interviene Rosana ahora mismo Alfonso Rueda en un acto organizado por el diario La Razón. Ha sido presentado por Alberto Núñez Feijóo. La intervención del presidente del Partido Popular ha terminado hace apenas unos minutos. Se ha referido, entre otros asuntos, a esas elecciones, naturalmente, en Galicia, y ha opinado esto. En mi opinión es que estas elecciones en Galicia se decide el gobierno de Galicia y también algo más. Los gallegos decidirán entre dos maneras de entender de las responsabilidades públicas. La que multiplica las dificultades, como lamentablemente están sufriendo los catalanes desde que se inició el proceso nacionalista e independentista, o la que resuelve. Y es evidente que el gobierno de España ha escogido la primera opción y la ha extendido a toda la nación exclusivamente por su conveniencia partidista y por la conveniencia personal del presidente. Hay que decir que Alfonso Rueda va a ser uno de esos varones que participe hoy en la reunión de la Junta Directiva Nacional. El objetivo, preparar al partido de cara a las citas que se avecinan. Y es curioso, ¿no? Como, perdona, Daniel, cómo es el político gallego, ¿no? Se ha visto además lo trascendental, ¿no?, del discurso de los dos, ¿no? La seriedad del momento en el que nos encontramos, ¿no? Y es cierto que Alfonso Rueda viene de un mundo totalmente diferente, porque él era funcionario y le fichó Feijóo. Y bueno, tampoco lleva demasiado tiempo en política, es decir, él no ha mamado, ¿no?, desde joven la política en ese sentido, pero sí que es cierto que son serios, pero al mismo tiempo es que, claro, la situación en la que se encuentra ahora mismo España no requiere de jiji jajas, de sonrisitas y de chascarrillos, sino de debates y de explicaciones serias y trascendentales como el momento en el que nos encontramos, ¿no? Hay que decir que hoy tenemos en agenda en Bruselas una cita que habrá que seguir muy de cerca, y es que los 27 examinan el Estado de Derecho en España. Forma parte de esos trabajos que dan lugar finalmente a ese informe anual que publica la Comisión Europea aproximadamente en junio, ese informe anual sobre el Estado de Derecho en el seno de la Unión, en los diferentes países que forman parte de la Unión Europea. Hay materia, desde luego, sobre todo una noticia que acabamos de conocer, una noticia de última hora, y es que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el señor Joaquín Aguirre, ha prorrogado 6 meses más, desde el 27 de febrero, la instrucción de la trama rusa del Prusés, donde están imputados, entre otros, Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont. En ese auto que acabamos de conocer, ya digo, argumenta el juez que esta es la pieza de la que derivan las demás piezas separadas de la operación, de la llamada Operación Volov. Ha hallado nuevos indicios que apuntan que los imputados querían establecer vínculos, así lo manifiesta, de influencia para desestabilizar la Unión Europea y propiciar la salida de España de la Unión. Entre esos contactos alude el juez a una reunión entre Puigdemont y un exdiplomático ruso días antes de la DUI, de la Declaración Unilateral de Independencia, del 27 de octubre de 2017. Así que nuevos elementos sobre esta causa. Más asuntos, muy rápidamente. Esta madrugada han sido rescatadas 2 pateras con 189 ilegales en aguas de Canarias. Siguen llegando ilegales. Hablar de inmigración también es cierto que últimamente es hablar de barajas. Centenares de ilegales siguen allí hacinados. El SUB, Sindicato de Policía, que está siguiendo muy de cerca este asunto, narra a este programa así La Última Hora. La última medida que ha tomado el gobierno es que todos los que llegan ahora a Barajas a pedir asilo entren directamente al país sin pasar por las salas de inadmitidos. El único requisito es no tener ningún trámite de asilo iniciado. ¿Esto qué está provocando? Pues el recelo de algunas personas que llevan en la sala privados de libertad desde el 5 de enero, esperando su resolución. Mientras tanto, ven como los que llegan ahora no llegan a pisar nunca esas salas y, pues entran directamente al país. Bueno, esto es inaudito. Es inaudito. Esto es tremendo. Esto Europa tiene que, en fin... Es impensable, esto es impensable. Están regalando el asilo... Pero es que están en los pasillos, directamente están en el aeropuerto, pero en las salas los siguientes en entrar es que directamente van a poder... están regalando taxi, lléveme a Plaza España. O sea, nos hemos convertido ya en el trampolín, o sea, la etapa final de las mafias y el trampolín a Europa, así, abiertamente. Es cierto que cuando miras los datos, además de concesión de asilo, es muy llamativo porque se ha disparado tanto la concesión como la petición. Pero la petición, por ejemplo, se ha disparado procedente de países que tienen todo el sentido y toda la lógica, como Venezuela. Pero cuando ves la concesión, no aparecen en primeras posiciones de concesión países como Venezuela. Aparece Afganistán, aparece Siria. Y dices, ¿cómo puede ser que tú tengas una gran solicitud por parte de países como Venezuela y luego, sin embargo, la concesión vaya a otro tipo de países? Yo no lo llego a entender. O sea, me encantaría que alguien desde el gobierno dé una explicación de cómo puede haber una diferencia tan brutal entre los que solicitan y a los que se les concede.
Me encantaría saberlo. Datos cerrados a cierre del último año. Y ya termino. Tenemos otra semana por delante de tiempo prácticamente primaveral, con sol y buenas temperaturas. Lo dices con cara de circunstancia. No. Vamos a ver. Esto es positivo porque nos permite hacer más planes que en condiciones normales no podemos hacer, pero también tiene su cara opuesta. Y esa cara se está reflejando en particular en algunas comunidades autónomas que ya se están viendo obligadas a tomar medidas precisamente por la sequía. Es Radio Sevilla, Macarena Domínguez. Buenos días. Buenos días. Sí, en el caso de Andalucía, la Junta aprueba este lunes su cuarto decreto de sequía, dotado con 200 millones de euros para costear nuevas obras de emergencia. Con este cuarto decreto ley, el Gobierno andaluz suma ya 500 millones de euros invertidos en infraestructuras hídricas desde 2020. El decreto de sequía que se aprueba hoy tiene como principal novedad que pone el foco en los agricultores. Así se destinarán 50 millones de euros a ayudar al sector agroalimentario y también se contempla dotar de agua regenerada a las comunidades de regantes más afectadas por la sequía. Y si de agricultores hablamos, ya con esto termino, Rosana, la noticia hoy está en Francia porque con motivo de las protestas que vienen protagonizando este lunes desde las 2 de la tarde quieren bloquear París de manera indefinida. Aquí en España los agricultores se van a reunir este jueves para decidir si convocan protestas. El jueves veremos a ver qué es lo que sucede. Bueno, Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Pues estupendamente, ya ves, sí, de lunes. A contar todo lo que tenemos ahí pendiente en la Crónica Rosa en un fin de semana muy largo con mucha información real, ya lo habéis visto. La princesa Leonor, que hace esgrima y que además lo viene haciendo, parece ser, desde hace tiempo, lo vamos conociendo ahora, pero fíjate, yo había oído lo del vóley, lo del esquí, pero lo de la esgrima lo tenía ahí en el desbloqueo de, no voy a decir recuerdos, sino de informaciones. Ha estado en Murcia, ha hecho un torneo contra algunos compañeros de otras academias militares y ha ganado la plata, que no está nada mal. Tiene que, efectivamente... Oye, la esgrima es un deporte que tiene más implantación en España de lo que la gente se piensa, ¿eh? Sí. Conozco, precioso, sí. Siempre podrá retar a duelo a alguien. De mi casa hay una escuela de esgrima y yo veo una cantidad de gente que va, digo, pero por favor, Yo cuando era pequeñito estuve en unas clases, me acuerdo del Palacio de los Deportes en su día. Pero... ¿Se te daba bien? Es que estuve muy poquito, me gustaba, pero estuve un mes. Bueno, pues eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos la familia real británica, una información que es que va a ser muy difícil de contrastar, ¿no? Lo que ha contado Concha Calleja, la periodista, a propósito de Kate Middleton y ese ingreso hospitalario. Dice que después de la operación estuvo intubada y en coma. Pero claro, son todo informaciones que no tienen ninguna base sólida porque no hay confirmación oficial. Eso es. Entonces, va a haber, ¿no? No lo creo de ninguna manera. Que hacen comunicados y bastante nos podemos estar contentos respecto a la próstata de Carlos III, pero en este caso pues estamos contentos con la próstata. Claro, sí, bueno, que todo ha salido bien. Oye, cuando ya haya salido y además está muy bien porque han aprovechado para hacer una campaña de concienciación de la próstata de los señores y eso me parece muy interesante. Pero esas cosas son importantes. El otro día pero no os ríais, el otro día lo contábamos, que hay una bajísima aceptación por parte de la población española de los cribados que se hacen para detectar cánceres, por ejemplo, el de próstata, por ejemplo, el cáncer de pecho, por ejemplo, el cáncer de colon. El de colon es el que menos aceptación tiene. Oye, que se están haciendo cribados para detectar estas enfermedades, te llaman por teléfono a tu casa, ¿tiene usted cita para hacerse tal? No voy. Te llaman y con insistencia. Y el de colon, además, que es una tontada el hacerlo. Pues gracias a Carlos III seguramente, desde luego, se puedan diagnosticar. Si os llaman tenéis que ir. Vamos, y mi médico es del Real Madrid. Mónica, por eso, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Y si es del Barça no vas? Yo reconozco que si es del Barça no vas. Dices que vas a pesar de... Lo que me llama uno del Barça me lo pienso. Vamos a ti sobre todo. De Vinicius. Porque se va a cebar con vosotros, ¿no? No entiendo esa relación que acabas de hacer. Un saludo. A ver, si es del Barça o del Sevilla. Llama un médico del Barça y dice, ven aquí, ¿qué haces? Pues que les puede hacer un Cristo. Claro. No lo entiendo yo. Claro. No tendría. Buscas uno del Madrid que lo sabe buenísimo. No iría temerosa. Bueno, depende, a ver. No voy. Bueno.
Tú imagínate que te coge un médico. Bueno, no, porque los médicos suelen ser. Los médicos son ellos, profesionales. Eso es, son profesionales y da igual que sean de Más Madrid o de lo que sea. Bueno, y luego tenemos que hablar de de Gabriela Guillén porque le han robado la sillita del coche. La pobre se acaba de robar comprar un coche, le han roto la ventanilla, le han robado la sillita, pero una de sus amigas que trabaja en un programa de Telecinco tiene una hipótesis peregrina de por qué ha podido pasar esto y tiene que ver con la recopilación de pruebas genéticas, material genético. Claro, dice que casualidad que le hayan quitado la sillita del coche en la que puede haber pelos o escamas de ese bebé y lo puedan analizar para que el entorno de Bertín... Pero bueno, esto se lo inventa esta chica y a mí me parece que es como lo de la navaja de Ockham, ¿no? Bueno, no, la navaja de Ockham es la hipótesis más corta. Esta es la más absurda y por eso me la creo. Me gusta. Básicamente porque no va a valer para nada. Aunque se haga la prueba, es ilegal. Que lo normal es que mejor se haga la prueba legalmente y lo lleve a... Pues la cadena de custodia ahí mandaría y tendríamos un nuevo caso Pepe Navarro, que por cierto ha perdido otra vez y esta vez ante el Supremo un juicio con Ivonne Reyes, aunque tienen como 35.200, con lo cual no es que sea mucho, pero algo es para la venezolana. Pues todo esto... Bueno, Isa, pues nada, se quedan los oyentes contigo. Muchas gracias, Carlos. Nada, Dani, encantado. mañana a las 6 en punto de la mañana aquí estaremos. Alejandro, muchas gracias. Maite, muchas gracias. A Seguimos vosotros. leyendo, que se lo pasen estupendamente con Isabel González a partir de ahora mismo hasta las 12. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.